y estaba buscando mil maneras de sentirme más a gusto con lo que yo veía frente al espejo. Fue así que uno de esos días una influencer colombiana recomendó una serie llamada Belleza Verdadera o True Beauty en inglés. Y la verdad es que no me gustó. ¿Qué onda, mixes? ¿Cómo están? Yo soy Dané y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a contar cómo fue la primera vez que vi un K-drama. Y mira, ya te lo he platicado en otras ocasiones, pero esta vez voy a contarte más detalles, voy a ser todavía más sincera y voy a vulnerabilizarme un poco. El primer K-drama que vi fue Belleza Verdadera y la historia comienza así. Hubo una etapa de mi vida en la que yo estaba atravesando problemas de autoestima, me estaba sintiendo que no era tan bonita, que a lo mejor podía hacer algo por verme mejor. Me estaba exigiendo demasiado, como si yo tuviera que encajar en algún estándar, como si tuviera que verme de cierto modo para ser linda, para tener un valor, y estaba buscando mil maneras de sentirme más a gusto con lo que yo veía frente al espejo. Fue así que uno de esos días una influencer colombiana recomendó una serie llamada Belleza Verdadera o True Beauty en inglés. Obviamente, por todo lo que yo estaba atravesando en la vida, el nombre me llamó mucho la atención, Belleza Verdadera. Además de que si tú ves el póster de este K-drama, te dice muchísimo acerca de lo que se va a tratar. Entonces yo decidí buscarlo en el Netflix, ponerle, darle clic, etc. Y la verdad es que no me gustó. No me gustó. Para ver el primer episodio tardé aproximadamente 3 días, se me hacía muy lento, como que no entendía de qué iba, como que le daban mucho contexto a la historia y yo no estaba acostumbrada a eso. Siento que por el contenido que consumo, el tipo de series que yo veía antes, etcétera, mi mente iba así como de queremos rapidez, queremos velocidad. Entonces la verdad no me gustó. Pasó más o menos un mes y como de verdad yo ya estaba harta de ver lo mismo, de ver las mismas historias, de ver las mismas tramas, incluso a los mismos actores en películas, decidí darle otra oportunidad y, como decimos acá en México, chutarme el primer capítulo completo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no pude dejar de verlo. Después de no querer terminar el primer episodio, ahora no quería terminar la serie, pero porque me estaba encantando demasiado. Para empezar, el mensaje conectó muchísimo conmigo por todo lo que yo estaba pasando de forma personal. Como te decía, yo en ese tiempo me sentía fea, sentía que podía verme mejor, que podía hacer más cosas por mí misma, que a lo mejor si no encajaba en ciertos estándares de belleza o que si no era tan bonita como, no iba a sentir la felicidad o a sentirme completa o a sentirme a gusto. Aquí quiero hacer otro paréntesis y es que yo he atravesado este mismo tipo de problemas anteriormente y cabe aclarar, y te lo digo por si tú estás pasando por lo mismo, este tipo de procesos jamás son lineales, es decir, no son así. Siempre hay altas, hay bajas, hay veces que todo está como plano, estancado y luego vuelves para abajo o vuelves para arriba. Así que quiero hacer un paréntesis para decirte que si tú estás pasando por algo así, no te preocupes. Otro punto importante que aclarar es que el que tú ya hayas pasado por eso y lo hayas superado una vez, no significa que no lo puedas volver a vivir. Y si vuelves a vivirlo, no significa que seas débil o que no hayas aprendido nada. Solo significa que eres un ser humano. Pero bueno, volviendo al K-drama, conectó conmigo en ciertos momentos de la historia. Por ejemplo, yo lloraba cuando a Lim Ji-kyun le hacían bullying, cuando a lo mejor su mamá no sabía lo que ella estaba pasando, cuando se burlaban de ella porque se maquillaba y se iba toda arreglada a la escuela. Incluso este proceso de sentir que ella no era suficiente porque tenía malas calificaciones, porque estéticamente no se veía bonita, porque tenía el acné, porque usaba los lentes, por las cejas. Yo sufrí mucho por las cejas en la infancia, ahora las amo. Después de este K-drama, que por supuesto sanó algo en mi corazón que él no rompió, empecé a ver My ID is Gangnam Beauty, que tiene un mensaje similar. Después me vi El peso del amor. Yo sanando mi autoestima con K-dramas. ¿Para qué ir a terapia? Sí hay K-dramas. No es cierto, ve a terapia, ¿ok? Los K-dramas no sustituyen la terapia, jamás. Y para no hacerte tan larga esta historia, quiero decirte que para mí los K-dramas fueron un espacio seguro de sanación y de conexión. De verdad que yo en los K-dramas encuentro mensajes que me alientan para la vida diaria, que me ayudan a reflexionar sobre ciertas cosas y que incluso me hacen tomar acción. Por ejemplo, después de ver este tipo de series, empecé a desear aprender mi cuarto idioma, el coreano.
empecé a querer tomar clases de K-pop, aunque lo tuve que abandonar. Fue uno de los parteaguas para que yo dijera, Daniela, ya a ti te encanta esto, estudia actuación. También me motivó mucho a cuidar más de mí misma, de mi imagen, pero ya no tanto por fuera, sino por dentro, a tratar de ser más saludable, tratar de hacer actividad física. ¿Por qué? No me lo pregunten, tal vez después les platique esto para no hacer más largo el video. Gracias a los K-dramas, ahora tengo nuevos sueños como querer estudiar coreano en una universidad en Corea del Sur. También me gustaría mucho estudiar actuación allá porque yo veo que todos los actores lloran. Yo eso no lo veo en La Rosa de Lupe o en las telenovelas mexicanas. No estoy haciendo menos a unos que a otros, simplemente creo que allá tienen técnicas buenísimas que me gustaría aprender. Como te decía, algún día me gustaría retomar el K-pop y gracias a que me introduje, gracias a que me metí demasiado en esta cultura, he conocido a muchas personas muy cool, he tenido la oportunidad de ir a eventos, talleres, cursos increíbles relacionados con la cultura coreana. Ahora estoy en el programa K-Influencer Academy y he tenido la oportunidad de colaborar con creadores que también pertenecen a este programa. Participé en el concurso de Talk Talk Korea 2024 y fui una de las ganadoras, no de los primeros lugares, como que de los últimos, pero mi trabajo ganó, eso me hace muy feliz obviamente. Además de que también me atreví a participar en la categoría Promotion Video con una canción original que yo escribí para Corea del Sur, que yo produje, que yo canté, obviamente todo súper amateur, pero la verdad es que fue un paso gigante para mí porque a pesar de que yo toda la vida he querido ser cantante, nunca me había atrevido a hacer algo así. Hasta grabé el video musical y de verdad que esto no es promoción a ese contenido, esto de verdad es una muestra genuina de lo mucho que ha cambiado mi vida desde que me acerqué a la cultura coreana. Gracias a los K-dramas se me ha abierto una puerta gigante a un mundo que está lleno de experiencias, que me ha traído y que estoy segura que me seguirá trayendo experiencias increíbles e inolvidables, que me hará conectar con mucha gente cool como ya lo ha hecho y sobre todo que me ayudará a seguir aprendiendo y creciendo tanto como ser humano como en ciertas habilidades. Y bueno, así empieza mi historia con la cultura coreana. Estoy segura de que están muchas más cosas increíbles por venir y espero que puedas acompañarme en este camino suscribiéndote a este canal y siguiéndome en todas mis redes sociales. Gracias por ver este video, ya sabes que yo soy Danae, que te quiero mucho y que nos vemos la siguiente semana. Bye.